A ver, ¿y si la guerra no fuera un error del sistema, sino una necesidad del sistema? Hoy vamos a explorar una idea bastante provocadora que se resume en el título de este análisis: la guerra que el enjambre necesita. Vamos a desmenuzar qué hay detrás de esta perspectiva tan particular. Y justo en el corazón de todo esto está una afirmación que, la verdad, lo cambia todo. La guerra no es un accidente. Es el síntoma más honesto de cómo está organizada la mente colectiva. Ojo con esto. No se ve como un fallo, sino como el sistema funcionando a la perfección, mostrando su verdadera cara. El argumento central es que nuestra forma de vernos, nuestra arquitectura mental, desde el yo individual hasta la nación y la religión, se construye sobre la idea de la división. Para que estas identidades existan, necesitan a un otro, a un adversario. Por eso, desde esta óptica, buscar la paz sin desmantelar estas estructuras es, como querer dejar de tomar sin soltar la botella. No tiene mucho sentido. Bueno, vamos a entrarle a la primera parte. La guerra como consecuencia lógica. Aquí es donde se empieza a cuestionar todo lo que creemos saber sobre los movimientos por la paz y se sugiere que a veces pueden ser parte del mismo problema que intentan resolver. Y la crítica aquí es dura, ¿eh? El activismo tradicional se describe como una especie de válvula de escape. Permite que la gente se desahogue, que sienta que hizo algo y alivie su conciencia. Pero la maquinaria de fondo, la que produce el conflicto, sigue operando como si nada. Y aquí es donde la cosa se pone más inesperada. Se plantea que aunque las palabras sean diferentes, la estructura mental es prácticamente idéntica. Tanto la persona que apoya la guerra como la que la combate pueden operar desde la misma lógica, la confrontación. Es la misma energía, la misma agresividad, no más que con otra bandera. Y este es el meollo del asunto. Da igual si se grita seguridad nacional o paz para el pueblo. Mientras la identidad se base en oponerse a un otro, la semilla del conflicto sigue ahí, intacta y lista para germinar. Y bueno, esto nos lleva directo a la segunda sección, las fábricas del conflicto. O sea, si la guerra es un producto, ¿dónde se fabrica? La fuente identifica dos grandes líneas de producción de identidad que, casi por definición, generan división. La primera fábrica, la nación. Se describe como si nuestro yo psicológico se expandiera hasta abarcar un mapa. Para que una nación sea algo, necesita diferenciarse, necesita una frontera, un vecino, un enemigo potencial. La identidad nacional, según esto, vive de ese contraste, de esa oposición. Para retar esta idea, la fuente nos lanza un ejercicio mental bastante radical, la verdad. Imaginar un mundo sin banderas. No como una utopía cursi, sino como un diagnóstico. ¿Qué tanto de lo que creemos ser depende de esas líneas imaginarias por las que la gente literalmente mata y muere? Y luego está la segunda gran fábrica de conflicto, la religión organizada. Según este análisis, su mecanismo es doble. Por un lado, divide, creando pueblos elegidos con verdades absolutas y exclusivas. Y por el otro, desvía la atención, justificando el sufrimiento aquí en la tierra con la promesa de una recompensa en el más allá. Esto, claro, desactiva la urgencia de arreglar los problemas aquí y ahora. Y esta frase resume todo de una manera brutal. La nación sacrifica cuerpos a la bandera. La religión sacrifica la conciencia a la doctrina. Una te pide lealtad física, la otra lealtad mental. Ambas, según el texto, exigen que el individuo entregue su responsabilidad personal a algo más grande. Ahora pasamos a la tercera parte, el ventríloco y su enjambre. Si la nación y la religión son los muñecos, pues, ¿quién mueve los hilos? Aquí se analiza la mecánica de control que mantiene vivas estas divisiones. Aquí se presenta a los políticos y a los líderes religiosos como las dos manos del mismo ventríloco. Uno administra el miedo terrenal, el miedo al enemigo de afuera. El otro, el miedo metafísico, al más allá, al castigo divino. Pero el mecanismo es el mismo. Ambos ofrecen una autoridad externa, el Estado o la Iglesia, a cambio de que la gente entregue su responsabilidad individual. Y la consecuencia de todo este sistema es una distribución de recursos que, es para pensarse. Se afirma que una parte gigantesca de la riqueza mundial se invierte en la industria del miedo, armas, ejércitos, vigilancia, burocracia. Mientras tanto, los recursos para lo que podríamos llamar un paraíso en la Tierra, salud, educación, bienestar, son en comparación mínimos. Y esto nos lleva a una pregunta que es clave. Piénsenlo un momento. Si nadie tiene miedo, ¿quién compra seguridad? Es una reflexión sobre de qué se alimenta el sistema.
Un mundo sin miedo, sin culpa y sin carencias, la verdad no sería un buen negocio para las estructuras que viven precisamente de eso. Finalmente, con todo este diagnóstico, llegamos a la propuesta, la desobediencia silenciosa. Y aquí, la fuente no ofrece una solución política tradicional, sino que apunta hacia una transformación más bien interna y, como dice el título, silenciosa. El problema de fondo se resume en una metáfora que es buenísima. Hemos abandonado el territorio, o sea, la experiencia directa de la vida, para ponernos a adorar los mapas. Las banderas, las escrituras, las ideologías. Se nos olvidó que solo son representaciones y ahora estamos dispuestos a morir por ellas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues fíjense que no es una nueva protesta ni otra ideología. Es algo que se llama desobediencia silenciosa. ¿Y qué es? Pues básicamente un retiro individual de la creencia y la energía que alimenta estas estructuras que nos dividen, como la nación y la religión. Y aquí se define la visión de una nueva identidad, ¿no? El humano sin uniforme. Alguien que puede hablar un idioma, disfrutar una cultura, pero que su identidad más profunda no es mexicano, musulmán o cristiano. Su identidad central es simplemente vida en un planeta que compartimos. Y por lo tanto, ya no está disponible para ser usado como carne de cañón por el enjambre. El punto crucial, el clic que lo cambia todo es este. Cuando las naciones, las religiones y las ideologías dejan de ser sagradas y se convierten en simples herramientas. Útiles, sí, prácticas, claro, pero siempre revisables. Y como dice la fuente, ninguna herramienta, por útil que sea, vale un solo cadáver. Y así cerramos, no con una respuesta, sino con la pregunta que la verdad lo resume todo. Si la guerra es un síntoma de nuestra mente colectiva, ¿qué se necesita para que la humanidad de verdad pueda crecer, pueda madurar? La fuente sugiere que la respuesta no está en un nuevo mapa, sino en una nueva forma de ver el territorio que, al final del día, todos compartimos.